Capítulo 12, división del trabajo y manufactura. ¿Empezamos? Sí, empezamos el capítulo, sí. Ya lo leímos, ¿no? Bueno. No, bueno, leímos la primera página, solo para enlazar la argumentación. Doble origen de la manufactura. La cooperación fundada en la división del trabajo asume su figura clásica en la manufactura. En cuanto a forma característica del proceso capitalista de producción, predomina durante el periodo manufacturero propiamente dicho, el cual dura, en líneas muy generales, desde mediados del siglo XVI hasta último tercio del siglo XVIII. La manufactura surge de dos maneras. La primera consiste en reunir en un taller, bajo el mando del mismo capitalista, a trabajadores pertenecientes a oficios artesanales diversos e independientes, por cuyas manos tiene que pasar un producto hasta su terminación definitiva. Un coche, por ejemplo, era el producto global de los trabajos efectuados por gran número de artesanos independientes: carreros, guarnicioneros, tapiceros, cerrajeros, latoneros, torneros, Pasamaneros, pasamaneros, vidrieros, pintores, barnizadores, doradores, etc. La manufactura de coches reúne a todos estos artesanos diversos en un taller donde pasan a trabajar simultánea y organizadamente. No se puede dorar un coche, por cierto, antes de que esté hecho, pero si se fabrican muchos coches al mismo tiempo, es posible dorar continuamente una parte de los mismos, mientras otra parte recorre una fase anterior del proceso de producción. Vale, detente un momentito, Julián. Bueno, vemos cómo, digamos, nos dice Marx, el paso del artesanado a la manufactura tiene diversos orígenes, ¿vale? Uno de ellos es cuando un capitalista reúne en un mismo espacio a distintos oficios, ¿no? Dice, bueno, pues, por ejemplo, el fabricante de coches, que a lo mejor en una época muy primitiva era un solo herrero que se dedicaba, un solo carpintero que se dedicaba a fabricar coches, en la manufactura reúne a múltiples oficios. Gente que hace las ruedas, gente que hace los ejes, gente que arregla las puertas, que pone los vidrios, el que fabrica el vidrio, etcétera, etcétera. Hay algunos trabajos de estos que se pueden hacer en el mismo taller y otros se subcontratan, ¿no? Por ejemplo, me imagino que el fabricante de coches comprará el vidrio, como mucho lo cortará. No creo que el fabricante de coches de la manufactura se dedicara a soplar el vidrio, ¿no? Es una especialidad de muy alta técnica. Pero bueno, en todo caso, lo que hace el empresario es reunir en un mismo espacio a múltiples oficios y hacerlos trabajar en cadena y simultáneamente. Nos dice Marx, evidentemente no se puede pintar un coche, no se puede dorar un coche si previamente no está fabricado. Pero si yo fabrico muchos coches al mismo tiempo y yo tengo mucha gente haciendo los mismos trabajos al mismo tiempo, yo puedo tener el mismo coche o el mismo modelo de coche en cada momento en diferentes fases de producción. En una fase estoy fabricando el chasis, en otra le estoy colocando las ballestas, en otra le estoy poniendo las puertas, en otra le estoy poniendo los herrajes, y finalmente pues hay un señor que va pintando los coches que le van llegando a medio ensamblar o a medio fabricar de los procesos anteriores. Sería, digamos, una protocadena de producción, ¿vale? Estamos muy lejos todavía de las cadenas de producción que nosotros comprendemos como tales, pero digamos, esta fabricación masiva de cosas
de valores, de valores mercantiles y la utilización conjunta de distintos oficios dentro de un mismo espacio permite organizar los trabajos de esta manera encadenada, llamemos así provisionalmente, de esta manera encadenada, de manera que el objeto va recorriendo a lo largo de un periodo de tiempo distintas etapas del proceso productivo y cada uno de los especialistas, cada uno de los oficios va aplicando su trabajo. ¿Vale? Continúa la lectura, Paco Valero. Estamos en la página 409. Sí, mientras. Sí, mientras. Mientras tanto, nos hallamos aún en el terreno de la cooperación simple, que encuentra predisponiéndola. Preexistiéndola. Que no tengo bien la luz. Preexistiéndola su material humano y las cosas que requiere. Pero pronto ocurre un cambio esencial. El tapicero, cerrajero, latonero, etcétera, que solo se ocupa de la fabricación de coches, al perder la costumbre, pierde también poco a poco la capacidad de ejercer su antiguo oficio artesanal en toda su amplitud. Detente un momentito, Paco. Lo comentábamos la semana pasada. Uno de los problemas derivados que viene de la especialización del trabajo es la pérdida del oficio, ¿no? Decíamos, hemos metido dentro de la manufactura a todos los oficios diferentes que antes estaban sueltos. Por ejemplo, al vidriero, o al latonero, o al dorador. Pero es que cuando ese latonero, dorador o vidriero trabajaba fuera de la manufactura, doraba o hacía latones o hacía vidrio para múltiples oficios. Hacía vidrios para casa, doraba marcos de ventana, muebles de tapicería, ¿no? Ahora solamente hace los dorados o los vidrios o las puertas del carruaje Sería la subespecialización que ha llegado al tope ahora, ¿no? Claro. Sería el inicio de un proceso de subespecialidad, ¿no? Claro, aquí estamos en ese inicio de este proceso de alta especialización que al mismo tiempo que aumenta, potencia al infinito el virtuosismo del trabajador en una tarea determinada, le anula en la concepción general de su oficio. Claro. Esta es la tragedia, ¿no? Es decir, ganamos la productividad al precio de perder la visión de conjunto y la capacidad de poder desempeñar el oficio de forma independiente. Continúa, Paco. Por otra parte, su actividad ahora unilateral asume la forma mejor adecuada para el campo de acción restringido. O sea, únicamente para ese trocito, ¿no? Se especializa nada más que en ese trocito. Oye, y en ese trocito el tío es un perfecto. Ya, es un virtuoso, ¿no? Claro. Eso pasa en medicina, que ya no es especialidad cirugía, ginecología y tal, sino su especialidad. Claro, me imagino que un cirujano... El que hace laparoscopia solo hace laparoscopia, pero a lo mejor no, claro, no sabe hacer una ecografía, ¿no? Me imagino que un cirujano de intestino, como te opere de los ojos, te hace un Cristo. Pero es que dentro a lo mejor del intestino se dedica a un tipo concreto de operaciones, no ya solo eso, o sea, ¿ves? O sea, es la super mega especialización. Claro. Bueno, supongo que pasará también con otros trabajos. Con todos los oficios, sí. Adelante, Paco. Originalmente la manufactura de coches apenas aparecía como una combinación de oficios artesanales independientes. Que es lo que dices, que iban montando cada uno por su cuenta, ¿no? Claro. Poco a poco se convierte en una división de la producción de coches en las diversas operaciones particulares que la componen, cada una de las cuales cristalizaba en función exclusiva de un obrero, siendo ejecutada en su totalidad por los mismos, por la asociación de esos obreros parciales. Del mismo modo, surgió la manufactura de paños, como estaba hablando de coches, y para toda una serie de otras manufacturas. Esto es,
a partir de la combinación de diversos oficios artesanales bajo el mando del mismo capital. Gracias, Paco. Continúa Vicente. Pero la manufactura también se origina en el camino inverso. Pero la manufactura se origina también siguiendo un camino inverso. Muchos artesanos que producen lo mismo o algo similar, por ejemplo papel o tipos de imprenta o agujas, son utilizados simultáneamente por el mismo capital en el mismo taller. En este caso, Vicente, estamos ante un funcionamiento a escala, ¿no? Digo, pues en vez de tener un tapicero, tengo 100 tapiceros trabajando en el mismo taller, ¿vale? Adelante, Vicente. Estamos ante la cooperación en su forma más simple. Cada uno de estos artesanos, con la ayuda tal vez de uno o dos oficiales, hace la mercancía íntegra y, por tanto, ejecuta sucesivamente las diversas operaciones requeridas para su producción. Trabaja a su vieja manera artesanal. Con todo, circunstancias exteriores pronto dan motivo a que se utilice de otro modo tanto la concentración de los trabajadores en el mismo espacio como la simultaneidad de sus trabajos. Vale. Nos dice Marx, también hay otra manera que es cuando el empresario agrupaba dentro del mismo taller o dentro del mismo espacio a múltiples artesanos independientes, ¿vale? Los mete a todos juntos, les suministra materia prima y eso tiene ya de por sí muchas virtudes, ¿eh? Veremos luego cuando llegue la revolución industrial que la única manera de aprovechar una máquina de vapor es tener a mucha gente trabajando cerca de la máquina, ¿no? Para evitar pérdidas de carga en la transmisión, distancias excesivas, etc., ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo meto mucha gente a trabajar en el mismo trabajo, junta, pronto se ve que ese trabajo tiene múltiples deficiencias. Y las deficiencias no son en cuanto a la calidad del trabajo, sino en cuanto a la velocidad. Más rápido que tarde, el capataz toma conciencia de que si fracciona el trabajo en 2 o 3 etapas, el operario no tiene que perder tiempo en cambiar de posición o cambiar de herramienta o cambiar de espacio para continuar con el trabajo, ¿vale? Y si resulta que para transformar un trozo de hierro en un clavo tenía que hacer 5 o 6 operaciones, una con un yunque, otra con martillo, otra con una pinza, ¿no? El tío tenía que ir cambiando o de herramienta o de espacio para poder hacerlo. Si yo, en vez de mover al operario, muevo el clavo, ¿no? Sí, los operarios se quedan todos quietecitos y lo único, haciendo repetitivamente la misma tarea. Es trabajo en cadena, ¿no? Ay, claro, ya se empieza a parecer. Es trabajo en cadena. Ya se empieza a parecer mucho, ¿no? al trabajo en cadena, ¿no? Más que lo del caché. Claro, no es lo que nos dice Marx es que primero juntamos a la gente y de forma natural, pues la gente empieza a darse cuenta que dividiendo el trabajo en oficios, en faenas más simples, se obtiene mucha más productividad. La cosa no es ninguna tontería, ¿eh? Porque si pensáis en Fourier, o pensáis en Saint-Simon, o pensáis en Owen, ellos lo que planteaban era que el sujeto pudiera hacer de forma rotativa los distintos trabajos en días diferentes o en horarios diferentes, para que no se embruteciera, para que estuviera despierto, para que no se durmiera en las tareas, pero sobre todo para que no se volviera subhumano, ¿no? en un trabajo repetitivo y agotador y depredador de su intelecto, ¿no? Pero claro, el capitalista no está preocupado por la salud mental, ni por la salud espiritual, ni la felicidad del trabajador, ¿vale? El capitalista lo único que le interesa es el rendimiento, ¿no? Entonces el empresario capitalista manufacturero simplemente va a dividir el trabajo en sus partes para conseguir el mayor rendimiento, ¿vale? Continúa, por favor. Perdón, Jorge, una pregunta. Sí. ¿Y cómo ha llegado el capitalista, no sé si por ciencia infusa o por lo inteligente que es,
porque claro, los empresarios son muy inteligentes, ya lo estamos viendo, en que es solamente el tiempo del trabajador el que ahí inventa todo, lucha a muerte, se tienen que hacer huelgas, es el tiempo de trabajo. De hecho, nuestra jornada laboral, los otros días lo comentaba la ministra de Trabajo, están en las 8 horas, llevamos, no sé, un montón de años, ¿no? Entonces, la legal, sí, la jornada laboral legal. Sí. Exactamente, sí, bueno, la legal, claro, la ilegal es otra. Pero a mí lo que me sorprende es esta obsesión por el tiempo del trabajador. Si alguien tiene alguna... Vamos, si me puedes decir algo, porque yo estoy asombrada. ¿Será porque Marx nos explicó que el valor de las mercancías lo da el tiempo de trabajo dedicado? Claro. Esto, cada vez que oigas eso de que lo del valor trabajo no es verdad, que los precios se definen mediante la teoría marginalista, bla, 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 sí, sí. Tú recuerdas simplemente lo de las 16 horas en la barraca de la Feria de Sevilla y los 800 euros de sueldo, ¿vale? ¿Sí? Sí. Esto va de tiempo de trabajo. Por tanto, todo el tiempo de trabajo que ahorre el empresario es valor que añade a la mercancía. ¿Por qué? Porque el precio de las mercancías en el mercado está definida por la cantidad de tiempo de trabajo medio que se ocupa en esa comunidad para cada mercancía. De donde todo lo que el empresario individual consiga ahorrar de tiempo de trabajo con respecto a la fabricación de mercancías es valor que han producido los trabajadores y que no les paga. Esto es muy simple. Esto va de productividad y de horas de trabajo. Punto. Y cuanto menos pagas y más caro vendes, mejor es el rendimiento. ¿Vale? ¿Sí? Todo lo demás son milongas. ¿Vale? Venga, adelante, Vicente. Sí, es necesario, ¿no? Sí. Sí. Es necesario, por ejemplo, suministrar en un plazo dado una cantidad mayor de mercancías terminadas. En consecuencia, se divide el trabajo. En vez de hacer que el mismo artesano ejecute las diversas operaciones en una secuencia temporal, las mismas se disocian, se aíslan, se las yuxtapone en el espacio, se asigna cada una de ellas a otro artesano y todas juntas son efectuadas simultáneamente por los cooperadores. Esta distribución fortuita se repite, expone sus ventajas peculiares y poco a poco se osifica en una división sistemática del trabajo. La mercancía, antes producto individual de un artesano independiente que hacía cosas muy diversas, se convierte ahora en el producto social de una asociación de artesanos, cada uno de los cuales ejecuta constantemente solo una operación, siempre la misma. Las mismas operaciones que en Alemania se ensamblaban como actividades consecutivas del productor gremial de papel, se volvieron autónomas en la manufactura holandesa de papel. Pasaron a ser operaciones parciales ejecutadas una al lado de la otra por muchos obreros que cooperaban entre sí. El productor gremial de agujas en Nuremberg constituye el elemento básico de la manufactura inglesa del mismo ramo, pero mientras que aquel artesano solitario ejecutaba una serie de quizás 20 operaciones sucesivas, aquí tenemos poco después 20 obreros que trabajan juntos y cada uno de los cuales efectúa solo una de las 20 operaciones. Fundándose en la experiencia, más tarde se acentuó mucho más aún el proceso de división, aislamiento y autonomización de dichas operaciones, que pasaron a ser funciones exclusivas de tales o cuales obreros. ¿Os dais cuenta? Si solo en la fabricación de agujas los ingleses tenían en 1850 una cadena de producción con 20 personas haciendo 20 trabajos diferentes, en una aguja, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿cuántas cosas se le puede hacer una aguja? ¿Vale? Bueno, pues los ingleses habían encontrado 20 maneras específicas de especialización laboral para que la aguja pasara por 20 manos antes de llegar a ser un producto terminado. Y cuando decimos que pasa por 20 manos,
pasa por 20 técnicas de trabajo diferentes y utilizaciones de 20 tipos de herramientas diferentes. ¿Vale? Ya no es solo la especialización del obrero, es la altísima especialización de las herramientas que se utilizan en cada una de las fases de ese trabajo. Alfonso, continúa tú, por favor. Vemos pues que el modo en que se origina la manufactura, su formación a partir del artesanado, presenta un carácter dual. Surge aquella, por una parte, de la combinación de oficios artesanales autónomos de índole diversa que pierden su autonomía y se vuelven unilaterales hasta el punto de no constituir más que operaciones parciales mutuamente complementarias en el proceso de producción de una y la misma mercancía. La manufactura se inicia, por otro lado, a partir de la cooperación de artesanos del mismo oficio, disgrega el mismo oficio individual en sus diversas operaciones particulares y las aísla y autonomiza hasta el punto en que cada una de las mismas se vuelve función exclusiva de un obrero en particular. De una parte, pues, la manufactura introduce la división del trabajo en un proceso de producción o la desarrolla aún más. De otra parte, combina oficios antaño separados. Pero cualquiera que sea su punto particular de arranque, su figura es la misma, un mecanismo de producción cuyos órganos son hombres. Para comprender acertadamente la división del trabajo en la manufactura, es esencial retener los siguientes puntos. En primer término, el análisis del proceso de producción en sus fases particulares coincide aquí por entero con la disgregación de una actividad artesanal en sus diversas operaciones parciales. Compuesta o simple, la operación sigue siendo artesanal y, por tanto, dependiente del vigor, habilidad, rapidez y seguridad del obrero individual en el manejo de su instrumento. Esto es importante, Alfonso. Mientras hablamos de artesanado, todavía no estamos en presencia de máquinas desarrolladas como las entendemos nosotros en una fábrica. Todavía sigue el trabajador utilizando herramientas simples que le permiten aumentar la precisión o fuerza en el grado de trabajo. Pero sigue siendo él quien opera los distintos instrumentos. Todavía estamos muy lejos de una automatización, ¿no? O de una generación de máquinas que permitan hacer esos trabajos simples de forma automatizada. ¿Vale? Continúa, Alfonso. El artesanado continúa siendo la base técnica estrecha que excluye, en realidad, el análisis científico del proceso de producción, ya que todo proceso parcial recorrido por el producto debe ser ejecutable como trabajo parcial de índole artesanal. Precisamente porque de esta manera la destreza artesanal continúa siendo la base del proceso de producción. Cada obrero queda ligado exclusivamente a una función parcial y su fuerza de trabajo se transforma en órgano vitalicio de dicha función. Por último, esa división del trabajo constituye un tipo particular de la cooperación y varias de sus ventajas derivan de la esencia general de la cooperación y no de esa forma particular de la misma. Claro, nos dice el autor, dice, precisamente porque de esta manera la destreza artesanal continúa siendo la base del proceso de producción, cada obrero queda ligado exclusivamente a una función parcial. Si un dorador de las bases del carro quiere abandonar el trabajo de los carros y ponerse a dorar muebles, pues probablemente va a tener que iniciar un proceso de aprendizaje nuevo, ¿no? Para poder hacerlo. Es decir, se ha especializado tanto en la actividad parcial que la visión, la capacidad general de hacer esos trabajos, pues la ha perdido. Es como pretender que un conductor de trilladora hoy día, ¿no? El conductor de una trilladora en el campo es como pretender que es un campesino. Y decimos, pues bueno, pues le damos un arado y que se busque la vida. Probablemente la criatura no sabría qué hacer no sabría ni qué hacer con el arado, ni qué hacer con la semilla, si él lo único que sabe es conducir el tractor. ¿Vale? Sí, seguramente es muy bueno conduciendo el tractor, pero no sabe hacer
otra cosa, ¿vale? Y si lo sabe es de casualidad, porque lo ha visto en otros, no porque haya tenido la experiencia de hacer el trabajo. Gracias, Alfonso. Continúa la lectura, Nani. 2. El obrero parcial y su herramienta. Si enfocamos más de cerca y en detalle nuestro objeto, comprobaremos en primer término que un obrero dedicado de por vida a ejecutar la misma operación simple convierte su cuerpo entero en órgano automático y unilateral de dicha operación. Repite el texto, por favor, Nani. Si enfocamos más de cerca y en detalle nuestro objeto, comprobaremos en primer término que un obrero dedicado de por vida a ejecutar la misma operación simple convierte su cuerpo entero en órgano automático y unilateral de dicha operación. Fijaos qué curioso, ¿no? Antes el obrero hacía cosas. A partir de ahora las cosas son las que usan al obrero, ¿vale? El obrero se transforma en un órgano automático y unilateral para la producción de determinadas cosas, ¿vale? Continúa, Nani. Y que por eso emplea en ella menos tiempo que el artesano, que efectúa alternativamente toda una serie de operaciones. Pero el obrero colectivo combinado, que constituye el mecanismo vivo de la manufactura, se compone tan solo de esos obreros parciales y unilaterales. En comparación con la artesanía independiente, pues, se produce más en menos tiempo, esto es, se acrecienta la fuerza productiva del trabajo. Asimismo, una vez que el trabajo parcial se ha vuelto autónomo, convirtiéndose en función exclusiva de una persona, su método se perfecciona. La repetición continua de la misma actividad limitada y la concentración de la atención en dicha actividad enseñan empíricamente a alcanzar con el empleo mínimo de fuerza el efecto útil propuesto. Pero como las diversas generaciones de trabajadores conviven siempre y cooperan al mismo tiempo en las mismas manufacturas, los secretos técnicos del oficio, adquiridos de esa suerte, pronto se afianzan, acumulan y transmiten. En realidad, la manufactura promueve el virtuosismo del obrero detallista, puesto que reproduce en el interior del taller y lleva sistemáticamente hasta sus extremos la segregación natural de los oficios, segregación a la que ya encontró preexistente en la sociedad, su transformación del trabajo parcial en ocupación vitalicia de un hombre, por otra parte, corresponde a la tendencia de sociedades anteriores a hacer hereditarios los oficios, a petrificarlos en castas, o caso que determinadas condiciones históricas suscitaran una variabilidad del individuo incompatible con el régimen de castas, a osificarlo en gremios. Detente un momentito, Nani. Los viernes, que estamos estudiando el pensamiento en la India, y vimos el proceso de ocupación indoaria del subcontinente de la India, vimos cómo esta ocupación indoaria trajo aparejado el sistema de castas que hay hoy vigente. En la India, veíamos los viernes, hay del orden de 3.000 castas. Y en cada región, en cada provincia, puede haber del orden de 500. Estas castas, claro, nosotros estamos acostumbrados a las castas, a la de los brahmanes, los catrilla, ¿no? Las 4 castas principales, ¿no? No, la cosa es mucho más sutil. Sí. En cualquier organización provincial nos encontramos hasta con 500 castas. ¿Por qué? Porque las castas están organizadas por oficios.
las castas están organizadas por oficios. Y hoy seguramente en la India ya no es como era en el siglo XIX, evidentemente, ni como sería en el siglo X, ni en el siglo I, pero esa división en castas continúa vigente por oficios y son endogámicas. Sí, son castas en todo el sentido, es decir, solo puede ser carpintero el hijo del carpintero, el nieto del carpintero y el bisnieto del carpintero. ¿Vale? Bien, pues nos está diciendo Marx, con un conocimiento que a mí me abruma, que pudiera tener en 1850, habrá que ver de qué fuentes los obtenía. Bueno, me imagino que ya Inglaterra ya había generado suficiente bibliografía, ¿no?, de la colonización como para conocer con bastante profundidad este asunto. Pero bueno, nos dice Marx aquí, dice, su transformación del trabajo parcial en ocupación vitalicia de un hombre, por otra parte, corresponde a la tendencia de sociedades anteriores a hacer hereditarios los oficios, a petrificarlos en castas o, caso que determinadas condiciones históricas suscitaran una variabilidad del individuo incompatible con el régimen de castas, a osificarlos en gremios. Nos dice Marx, lo que en la India estamos viendo como castas, en la sociedad feudal la vemos como organización gremial. ¿Vale? Y funciona de la misma manera o de una manera endogámica, no tan cerrada seguramente, pero de una manera endogámica similar, ¿vale? En la que el aprendiz, para poder entrar, para poder aprender el oficio, bueno, pues tiene que ser pues, parte del mismo grupo y respetar, fijaos qué importante, los secretos del oficio. Porque parte del gremio, igual que parte de los derechos de la casta, está en que los secretos del oficio no se vayan por ahí contando, ¿vale? Para asegurar los derechos de supervivencia, de manutención de los miembros del gremio en el feudalismo o de los miembros de la casta en el sistema de castas. Continúa, por favor, Nani. Castas y gremios surgen de la misma ley natural que regula la diferenciación de plantas y animales en especies y variedades. Solo que cuando se alcanza cierto grado de desarrollo, el carácter hereditario de las castas o el exclusivismo de los gremios son establecidos por decreto, como ley social. Lee por favor la nota 29, que es una cita que hace Marx de Diodoro Sículo del año 60 a.C., sobre Egipto. Adelante. También las artes han alcanzado en Egipto el debido grado de perfección, ya que solo en este país los artesanos de ningún modo pueden mezclarse en los negocios de otra clase de ciudadanos, sino reducirse a practicar la profesión hereditaria asignada por la ley a su tribu. En otros pueblos vemos que quienes practican los oficios dispersan su atención en muchos objetos. Prueban con la agricultura, ya se lanzan a las actividades comerciales, ya se ocupan en 2 o 3 artes a la vez en los estados libres. Las más de las veces frecuentan las asambleas populares. No solamente, fíjate, es la hostia. Van a la plaza. Fíjate, es que no solamente los tíos se dedican a picar de flor en flor con los distintos oficios, es que además hacen política, ¿vale? Es decir, es que claro, así diría Diodoro, es que así no puede haber productividad, ¿vale? En Egipto, por el contrario, incurre en severas penas todo artesano que se entremeta en los asuntos de Estado o desempeñe a la vez varios oficios. Nada, pues, puede perturbar su dedicación profesional. Además, así como disponen de muchas reglas heredadas de sus antepasados, cuidan celosamente de descubrir nuevos perfeccionamientos. Pues ya veis, se reía antes Vicente, pues sí, Vicente, ¿qué le vamos a hacer? Sí. Si empiezas a mariposear de aquí y de allí y encima además luego te vas al sindicato o a la plaza a hablar de política, ¿no? Pero ¿cómo vas a ser productivo, macho, con el patrón? ¿Vale? Elena, continúa tú, por favor. La muselina de Daca jamás ha sido superada en finura, ni los
calicós y otros géneros de coromandel en el brillo y duración de los colores. La muselina era este tul Muy fino, que se hacía en Mosul, por cierto. ¿Vale? Que ahora Mosul, los americanos han llevado la democracia y lo han devuelto a la edad de piedra, ¿vale? Pero en su época, en Mosul, se hacían los tejidos más finos de Medio Oriente, ¿no? Y el calicós es el percal, ¿no? Continúa, Elena. Y sin embargo se los produce sin capital ni maquinaria, sin división del trabajo o cualquier otro de esos medios que ofrecen tantas ventajas al sistema fabril en Europa. El tejedor es un individuo aislado que produce la tela por encargo de un cliente, con un telar de construcción simplísima, compuesto a veces de unos pocos palos malamente ensamblados. Ni siquiera dispone de un aparato para enrollar la urdimbre, por lo cual es necesario que el telar permanezca extendido a su longitud máxima. Se vuelve así tan informe y ancho que no cabe en la choza del productor, el cual debe efectuar su trabajo al aire libre, donde toda mudanza atmosférica lo interrumpe. Es solo esa destreza especial, acumulada de generación en generación y transmitida de padres a hijos, la que confiere al hindú como a la araña ese virtuosismo. Y sin embargo, uno de esos tejedores indios, si se lo compara con la mayor parte de los obreros de las manufacturas, efectúa un trabajo muy complejo. Claro, porque ese tejedor indio, con ese telar rudimentario, sin torno, ¿no?, realiza todo el proceso. Todo el proceso, hasta la fabricación del telar. Estoy seguro que hasta el telar se lo hace él con los 4 palos y todo esto. Es un alarde de virtuosismo. Pero claro, lógicamente, si comparamos los metros cuadrados que produce ese artesano con su telar por día, con los metros cuadrados que produce cualquier mandanga en un telar automático británico, pues claro, pues no hay color. No hay color, ¿no, Nani? ¿A cuánto tendrías que pagar el metro de tela al indio para que el indio pudiera comer? ¿No? El coste de producción de ese telar manual es infinitamente superior al coste de producción de la tela producida en un telar más moderno, mecanizado y con división del trabajo. ¿Vale? Continúa, Elena. Un artesano que ejecuta sucesivamente los diversos procesos parciales en la producción de una obra debe cambiar hora de lugar, hora de instrumento. El paso de una operación a otra interrumpe el curso de su trabajo y genera poros, por así decirlo, en su jornada laboral. Cuando el artesano ejecuta continuamente y durante todo el día la misma operación, esos poros se cierran o bien desaparecen en la medida en que decrece el cambio de una operación por otra. La productividad acrecentada obedece aquí o a un gasto creciente de fuerza de trabajo en un espacio dado de tiempo, intensidad creciente del trabajo, pues, o a una disminución del consumo improductivo de fuerza de trabajo. Ese excedente en la aplicación de fuerzas exigida por todo tránsito del reposo al movimiento, en efecto, se compensa por la duración mayor de la velocidad normal, una vez alcanzada. Por otra parte, la continuidad de un trabajo uniforme destruye la tensión y el impulso de los espíritus vitales que encuentran su esparcimiento y su estímulo en el cambio mismo de actividades. Claro, dice, este cerrar los poros e hiperespecializar al trabajador en el trabajo repetitivo, evidentemente aumenta la productividad, pero destruye, dice Marx, destruye los espíritus vitales atándolos, engrillándolos a una monotonía que no les permite ningún cambio ni ninguna creatividad, ¿no?, en el trabajo. Gracias, Elena. Continúa la lectura, Juan. La productividad del trabajo. La productividad del trabajo no solo depende del virtuosismo del trabajador, sino además de la perfección de sus herramientas. En procesos de trabajo diferentes se emplean herramientas de la misma clase, instrumentos cortantes, perforantes, punzantes, de percusión, etc.
y en el mismo proceso de trabajo un mismo instrumento sirve para diversas operaciones. Sin embargo, no bien las distintas operaciones de un proceso de trabajo quedan recíprocamente disociadas y cada operación parcial adquiere en manos de un obrero parcial la forma lo más adecuada y por ende lo más exclusiva posible. Se vuelven necesarios cambios en las herramientas que antes servían para distintas finalidades. La orientación de su cambio de forma resulta de la experiencia acerca de las dificultades especiales que se oponen a la forma no modificada. La diferenciación de los instrumentos de trabajo, en virtud de la cual instrumentos de la misma clase adquieren formas fijas especiales para cada aplicación útil particular y su especialización, merced a la cual cada uno de los tales instrumentos especiales solo opera con toda eficacia en las manos de un obrero parcial específico. Son rasgos característicos de la manufactura. Es característico de la manufactura, nos dice Juan, nos dice Marx, es característico de la manufactura no solamente la hiperespecialización de los obreros parciales, sino la hiperespecialización de sus herramientas. Vicente, ¿qué decías? Sí, bueno, primero que me maravilla como Marx, primero sabía de esos pequeños detalles en los procesos industriales, y segundo, cómo se fija en ellos para llegar a conclusiones tan profundas, porque estamos hablando de pequeños detalles como lo conceptúa como poros, o como la diferenciación la evolución de las herramientas, etcétera, etcétera, ¿no? Impresiona. Y cómo llega a esas conclusiones, como lo del esparcimiento y el estímulo en el cambio mismo de las actividades, como dice. Pero la duda es, ¿llegó a darse cuenta en algún momento, en el futuro del capital, o no sé si ya se ha leído, se dio cuenta de que estos procesos tan repetitivos tenían no solo consecuencias psicológicas y de alienación, sino que también tenían consecuencias en la salud, por la ergonomía, por la nefasta evolución de la ergonomía? Sí, porque ya los libros azules de los informes médicos de la Comisión Parlamentaria ya estaban poniendo de manifiesto en las décadas, a partir de 1840, ya los médicos del Parlamento británico, que empezaron a hacer estudios exhaustivos sobre la salud de la clase obrera, ya empezaron a detectar lo que hoy podríamos llamar enfermedades profesionales. Enfermedades derivadas simplemente de la tarea repetitiva en condiciones insalubres, ¿no? Condiciones de luz, condiciones de ventilación, posturas, las posturas, deformaciones. Las posturas. ¿Sí? Claro, sí. Pero esto, fíjate, Vicente, que es un tema que recién empieza a formalizarse en época de Marx, a partir de estos informes de los libros azules, creo yo que antes este es un tema que no está en la mentalidad. No es un problema, digamos, no es un problema social, ¿no? Empieza a ser un problema social a partir de estos libros azules, ¿no? Los viernes, que sabes que estamos haciendo una historia general del pensamiento desde el Paleolítico hasta el presente, los viernes hemos visto que con el paso del Paleolítico al Neolítico, con la sedentarización y la vida, digamos, el abandono de la vida nómada y empezar a vivir en aldeas, se produce una especialización por género que afecta principalmente a las mujeres. Y en los restos óseos de las mujeres se ven fuertes deformaciones en los tobillos y en las rodillas,
Por la molienda del grano. Por la molienda del grano. Es verdad, ahora que lo dices, alguna vez Claro. lo he oído, sí, sí. Es que estamos obsesionados con el tema industrial y no nos damos cuenta, o digamos, no es que no nos demos cuenta, digamos, tenemos un velo delante de los ojos, ¿no? Que no nos permite ver lo que es obvio, ¿no? Bien, pues esta discriminación por género o especialización por género en el trabajo propia del neolítico y de la vida sedentaria ya genera enfermedades que podríamos decir profesionales o laborales que son detectables en el rango arqueológico, ¿no? En los restos óseos, ¿no? Muy bien, Vicente, muy buena aportación. Estaba leyendo Elena, ¿no? Pero... No, Juan, sí. Es que no me acuerdo ahora por dónde te has quedado. En la ciudad de Birmingham. El párrafo ya casi final. Ah, sí, continúa, por favor. En la ciudad de Birmingham sola... En la ciudad de Birmingham sola se producen unas 500 variedades de martillos. 500 variedades de martillos. No se me ocurre no se me ocurre qué se puede hacer con tantas formas diferentes de martillo, ¿vale? Sí. Continúa, Juan. Y no solo cada una de ellas sirve únicamente para un proceso de producción, sino que cierto número de variedades a menudo no sirven más que para tal o cual operación en un mismo proceso. El periodo manufacturero simplifica, mejora y multiplica las herramientas de trabajo, adaptándolas a las funciones especiales y exclusivas de los obreros parciales. Lee la nota 31, una nota histórica muy importante. En la obra sobre el origen de las especies, que ha hecho época... Aquí Marx, fíjate, aquí Marx está haciéndose eco de un libro que se ha publicado pocos años antes, ¿no? Y que dice, y este libro es la hostia, ¿vale? El origen de las especies de Marx, esto tenéis que leerlo, ¿vale? No está... Adelante, Juan. Darwin observa con respecto a los órganos naturales de plantas y animales, mientras un órgano tiene que ejecutar diversos tipos de trabajo, tal vez pueda encontrarse un motivo de su mutabilidad en el hecho de que la selección natural conserva o suprime toda pequeña variación formal en este caso, menos curiosamente que cuando aquel órgano está destinado a un solo propósito especial. Nos dice Darwin, dice, los órganos se especializan en la medida en la que se especializa su función, ¿no? Si el órgano tiene que servir a múltiples tareas, la selección natural, dice Darwin, pues va a tender a mantener una forma variada, digamos, en el órgano. Solamente se especializará el órgano si tiene sentido como en un trabajo concreto, ¿no? Como puede ser el ojo, como puede, ¿no? Es decir, determinados órganos solo se especializan si tienen una función concreta. ¿Lo conserva o lo suprime? Lo conserva o lo suprime, sí, o lo modifica, ¿no? Lo conserva, lo modifica o lo suprime. Un caso paradigmático es el del ojo, ¿no? Que es un sensor de luz. El ojo no deja de ser un sensor de luz. Y como sensor de luz, si está muy especializado, puede tener células que sean sensores de movimiento, ¿no? Y si es muy especializado, además diferenciar la luz en tonos de color, ¿no? o en tipos de color. Pero, por ejemplo, hay peces del fondo marino que tienen formas primitivas de sensores de luz, que podríamos decir que son ojos, pero son muy, muy básicos, en el sentido de que apenas detectan la luz. ¿Por qué? Porque no tienen otra función, porque en el fondo del mar no hay luz, ¿vale? Si entonces el poco uso que le tienen que dar es muy general, mientras que el ojo seguramente de un águila o el ojo de un felino, ¿no? es una herramienta de una precisión absoluta por la función que tiene que desempeñar y para la que ha sido seleccionado, ¿no? No confundamos selección, por favor, con
La función no hace algo, ¿vale? La función la selecciona. No lo hace, ¿vale? No nos hagamos lamarquianos ahora con esto, ¿vale? Mantengámonos en el darwinismo. Termina el párrafo, Sí. Juan. Del mismo modo, los cuchillos que están adaptados para cortar todo tipo de cosas pueden ser, en líneas generales, de una misma forma, pero un instrumento destinado a que se lo utilice exclusivamente de una manera es necesario que tenga una forma diferente para cada uso diferente. Crea con ello, creo que es ahí, ¿no? Sí. Sí. Crea con ello a la vez una de las condiciones materiales para la existencia de la maquinaria, que consiste en una combinación de instrumentos simples. El obrero detallista y su instrumento constituyen los elementos simples de la manufactura. Examinemos ahora la figura que presenta esta en su conjunto. Gracias, Juan. Nos dice Marx, retomando el párrafo anterior, dice: el periodo manufacturero simplifica, mejora y multiplica las herramientas de trabajo, adaptándolas a las funciones especiales y exclusivas de los obreros parciales. Y con ello, crea a la vez una de las condiciones materiales para la existencia de la máquina. Cuando nos encontramos con que en Birmingham se fabrican 500 tipos de martillo, cuando 100 años después de la manufactura demos el salto a la maquinaria y aparezca la maquinaria va a ser no otra cosa que una combinación de los distintos tipos de herramientas específicos, altamente especializados, que antes utilizaban los obreros parciales con su fuerza natural, con su fuerza sanguínea, ¿no? Y ahora los va a utilizar un sistema de máquina, un sistema automático, pero va a ser una adaptación, la máquina, de esas herramientas que antes usaba el obrero manualmente, ahora enlazadas, engranadas dentro de un sistema automático, ¿no? Continúa clara la lectura. 3. Las dos formas fundamentales de la manufactura: manufactura heterogénea y manufactura orgánica. Anticipo la lectura, ¿vale, Clara? La manufactura puede ser de cosas diversas y que luego se ensamblan, ¿vale? Yo fabrico cosas de distinta manera y luego hago un ensamblaje de todas ellas, o pueden estar en un proceso continuo de producción ya muy parecido a lo que hoy entendemos por una cadena de producción, ¿vale? En la que la materia prima va recorriendo distintos caminos, y en cada camino o en cada parte va sufriendo distintas modificaciones hasta alcanzar la forma definitiva. Vamos a ello, Clara. La organización de la manufactura presenta dos formas fundamentales, que pese a su entrelazamiento ocasional, difieren esencialmente por su tipo y desempeñan también un papel enteramente distinto, sobre todo en la ulterior transformación de la manufactura en la gran industria, fundada en la maquinaria. Este carácter dual dimana de la naturaleza misma del artículo producido, pues se lo forma mediante el ensamblamiento puramente mecánico de productos parciales independientes, o debe su figura acabada a una secuencia de procesos y manipulaciones interrelacionados. Una locomotora, por ejemplo, se compone de más de 5.000 partes independientes. No es posible, sin embargo, presentarla como ejemplo del primer tipo de la manufactura propiamente dicha, ya que es una hechura de la gran industria. Pero sí el reloj, del que también William Petty se sirve como ejemplo de la división manufacturera del trabajo. De obra individual de un artesano de Nuremberg, el reloj pasó a ser el producto social de un sinnúmero de obreros parciales, tales como los que respectivamente fabrican piezas en bruto, cuerdas, esferas, espirales, los que perforan los agujeros en que van engastadas las piedras, los que fabrican palancas de rubí, agujas, cajas, tornillos, los doradores, con muchas subdivisiones, como por ejemplo fabricantes de ruedas, nueva subdivisión según se trate de ruedas de latón o de acero, de piñones, de la minutería,
El acheveur de piñón fija las ruedas en los piñones, pule las facetas, etc. El que hace los pivotes. El planteur de finissage coloca diversas ruedas y piñones en la máquina. El finisseur de baguillet termina de dentar las ruedas, hace que los agujeros tengan el ancho adecuado, ajusta la posición y el registro. El que hace los escapes, en los escapes de cilindro, a su vez, los que respectivamente fabrican los cilindros, la rueda catalina, el volante, la raqueta, el mecanismo por el cual se regula el reloj, el planteur d'échappement, que es en rigor el que hace los escapes, luego el repasseur de baguillet, da el último toque a la caja en que va la cuerda y la posición, el que pule el acero, el pulimentador de las ruedas, el que pule los tornillos, el dibujante de números, el que hace las esferas, aplica el esmalte sobre el cobre, el fabricant de pendant. María, esto lo tendrías que estar leyendo tú. Se limita a hacer la argolla de la caja, el finisseur de charnière, fija el perno de latón en el centro de la caja, etc. El faiseur de secret produce los resortes que hacen saltar la tapa de la caja, el graveur, grabador, el ciseleur, cincelador, el polisseur de boîte, pulimentador de la caja, etcétera, etcétera. Y finalmente el repasseur, que arma todo el reloj y lo entrega en funcionamiento. Y esto explica por qué tardó tantos años en escribir el libro. Madre mía. Y como dice Vicente, impresiona, ¿no? Sí, impresiona. ¿A que no os imaginabais que detrás de un reloj había todas estas cosas, ¿no? Claro. Debe ser un reloj de pared esto, ¿no? Un reloj grande. Seguramente sí, será un reloj grande, sí, sí. Aunque ya empezaban los relojes de bolsillo, ¿no? Ya empezaban los relojes de bolsillo, pero seguramente estos serán todavía relojes de pared. Daos cuenta la ingente cantidad de mano de obra que hay detrás de un reloj. La cantidad de personas que han intervenido, y ahora resulta que el reloj adelanta o atrasa y a ver a quién le echas la culpa, ¿no? En toda la cadena. Bueno, daos cuenta que para que el reloj no adelante o atrase, en toda esta cadena hace falta un extraordinario virtuosismo. Un extraordinario virtuosismo. No se trata de que simplemente le haces los agujeros a la caja, ¿vale? O de que simplemente pules las ruedas dentadas del engranaje. No, perdona. O la rueda dentada del engranaje es la absoluta perfección, o ese reloj es una chapuza como la copa de un pino, ¿vale? Sí. Estamos hablando de un trabajo aparentemente, no sé, un reloj, ¿vale? Sí, 20 centímetros, aunque sea un reloj de pared, ¿no? Una cajita de 20 centímetros por 20 centímetros en la que han intervenido, no sé, 50 oficios diferentes en una cadena de producción y montaje que mete vértigo solo de leerla, ¿vale? Solo de leerla mete vértigo el trabajo que hay detrás de ello. Por cierto, Clara, no sé Marí qué es lo que opina, a mí me has impresionado con el francés, ¿eh? Menos mal, yo estaba pensando, menos mal que lo has leído Clara, porque excepto Marí todos hubiéramos hecho el ridículo. Muchas gracias. Continúa, Clara. Me estaba esforzando porque como Marí nos escucha, digo, no voy a hacer el ridículo. Bueno, sigo. Adelante. Solo unas pocas piezas del reloj pasan por distintas manos y todos estos membra disiecta, miembros dispersos, se reúnen por primera vez en la mano que finalmente los ensambla en un todo mecánico. Esta relación externa entre el producto terminado y sus diversos elementos hace que en este caso, como en el de obras similares, la combinación de los obreros parciales en el mismo taller resulte aleatoria. Los trabajos parciales bien pueden practicarse a su vez como oficios artesanales mutuamente independientes. Tal es lo que ocurre en los cantones de Vaud y Neuchâtel, mientras que en Ginebra, por ejemplo, existen grandes manufacturas de relojes, esto es, la cooperación directa de los obreros parciales bajo el mando de un capital. Nos dice Marx, la manufactura puede estar o bien separada
por gremios, ¿no? Y entonces el fabricante de relojes encarga los engranajes a una persona que se dedica nada más que a fabricar engranajes, ¿vale? O bien, nos dice Marx, como el caso de Ginebra, creo que es lo que pone, ¿no? Donde en Ginebra, pues todos estos oficios están reunidos dentro de un mismo espacio, ¿no? O bajo el mando de un mismo capital, ¿no? Continúa, Clara. Pero también en este último caso es raro que se fabriquen en la manufactura misma la esfera, las cuerdas y las cajas. La empresa manufacturera combinada solo es lucrativa aquí cuando se dan condiciones excepcionales, ya que la competencia entre los obreros que han de trabajar en sus domicilios es la máxima. El fraccionamiento de la producción en una masa de procesos heterogéneos deja poco lugar al empleo de medios de trabajo colectivos, y el capitalista, en el caso de la fabricación dispersa, ahorra la inversión que demandan los edificios fabriles, etc. Aún así, la posición de este obrero detallista que trabaja en su casa, pero para un solo capitalista, fabricante, empresario, difiere radicalmente de la del artesano independiente que trabaja para sus propios clientes. Claro, estos obreros detallistas, el fabricante de engranajes no sabe hacer relojes. Solo sabe hacer engranajes. No es un relojero, es un fabricante de engranajes. Y el que fabrica las cajas de los relojes, fabrica cajas de relojes, no sabe hacer relojes, ¿vale? Esto es lo tremendo, digamos, de la manufactura. Lee, por favor, las notas 32 y 33. En 1854, Ginebra produjo 80.000 relojes, ni siquiera un quinto de la producción relojera del cantón de Neuchâtel. Chaux de Fonds, a la que se podría considerar como una sola manufactura de relojes, suministra anualmente ella sola el doble de esos aparatos que Ginebra. De 1850 a 1861, esta última ciudad produjo 750.000 relojes. ¿Os hacíais idea de que en 1850 hubiera un mercado para 750.000 relojes? ¿No? Sí, estamos hablando de que solo una fábrica estaba produciendo 70-80.000 relojes al año. Perdón, al año, sí, al año, ¿no? Es decir, solo una fábrica, ¿no? De todas estas. Fijaos que tenemos una mentalidad, tenemos una percepción del siglo XIX como algo antiguo, caduco, primitivo, ¿no? Y estamos descubriendo, y lo que os queda por ver, que vais a flipar en colores, ¿no? Sí, y estamos descubriendo de que estamos ante una sociedad tremendamente sofisticada y mecanizada, donde los trabajos de detalle y la magnitud de la producción es verdaderamente desorbitada, ¿no? Algo que, no sé, parecía que nuestros abuelos iban siempre en bicicleta y escribían con pluma, ¿no? Es decir, bueno, pues mirad la producción industrial brutal que había. Por ejemplo, nos pone Marx el ejemplo de la fabricación de relojes, ¿vale? Termina las notas, por favor. La falta de conexión entre los procesos en que se descompone la producción de obras meramente ensambladas ya dificulta en sí y para sí la transformación de tales manufacturas en la empresa maquinizada, característica de la gran industria. Pero en el caso de los relojes se superponen otros dos obstáculos: la pequeñez y delicadeza de sus elementos y su carácter suntuario, y por tanto su variedad, de tal modo que en las mejores casas de Londres, por ejemplo, a lo largo de todo un año apenas se fabrican 12 relojes cuyo aspecto sea similar. Aquí tenéis otro ejemplo tremendo de Marx, ¿no? Cuando el objeto es suntuario, sí, no admite la fabricación en cadena. Porque el que lleva un reloj quiere que sea exclusivo, no quiere que sea que todos los señores que van al mismo club de billar lleven todo el mismo reloj. Eso no puede ser, ¿vale? Sí, mi reloj tiene que ser único, ¿no? O bueno, y si no es único, pues bueno, pues que haya muy poquito, ¿no? Entonces nos dice, las casas de Londres, que seguramente fabrican relojes para los señoritingos, ¿no? Esos relojes pues solamente se hacen 10 o 12 modelos.
¿no? Para que, en fin, que no vayan coincidiendo todos en el mismo club de campo o en la misma cacería de fin de semana, ¿vale? Continúa, por favor. La fábrica relojera de Vacheron y Constantin, que emplea con éxito maquinaria, a lo sumo entrega 3 o 4 tipos diferentes por su forma y tamaño. Claro, claro. Si aplicamos maquinaria, entonces no pueden ser los relojes exclusivos. Si aplicamos maquinaria, oye, pues tienen que ser todos bastante pareciditos. Me temo que estos serán para otra clase social. ¿Vale? ¿Y la siguiente nota, Clara? Sí. En la fabricación de relojes, ese ejemplo clásico de la manufactura heterogénea, se puede estudiar con gran exactitud la diferenciación y especialización, recién mencionadas, de los instrumentos de trabajo, las cuales se originan en la desintegración de la actividad artesanal. Gracias, Clara. Mari, continúa tú, por favor. El segundo tipo de manufactura, que es la orgánica, es más parecido a lo que entendemos por una cadena de producción. Adelante, Mari. El micro, Mari. El micro. Disculpa. El segundo tipo de manufactura, su forma consumada, produce obras que recorren fases de desarrollo interrelacionadas. Una secuencia de procesos consecutivos, como sucede con el alambre en la fabricación de agujas de coser, por ejemplo, que pasa por las manos de 72 y hasta 92 obreros parciales específicos. Una aguja de coser. Una aguja de coser. Pasa claro, por las desde manos, el alambre bruto. Claro, por las manos de 90 especialistas. ¿Vale? Continúa. Como la manufactura combina oficios artesanales originariamente dispersos, reduce la separación espacial entre las fases particulares de producción del artículo. Disminuye el tiempo de su pasaje de un estadio a otro, y otro tanto ocurre con el trabajo mediante el cual se efectúan esas transiciones. De esta suerte se gana fuerza productiva en comparación con la artesanía, y esa ganancia deriva precisamente del carácter cooperativo general de la manufactura. Por otra parte, su peculiar principio de la división del trabajo implica un aislamiento de las diversas fases de producción, las cuales, en cuanto a otros tantos trabajos parciales de índole artesanal, mantienen su independencia recíproca. Para establecer y conservar el nexo entre las funciones aisladas, se vuelve imprescindible transportar continuamente el artículo de unas manos a otras y de un proceso a otro. Desde el punto de vista de la gran industria, se presenta esto como una limitación característica costosa e inmanente al principio de la manufactura. Es decir, hemos dejado al obrero quieto, pero la pieza tiene que moverse. ¿No? Para poder ir cambiando. Y ese moverse de la pieza genera poros. Poros de tiempo, como decía antes Nani. ¿Vale? Es decir, perdemos 1 segundo, 2 segundos, y resulta que si la aguja tiene que pasar por 92 manos y en cada mano pierde 1 segundo, pues cada aguja se ha comido 92 segundos. ¿A que estáis de acuerdo en que ese es un asunto feo que hay que solucionar? ¿Vale? Porque cuando hablábamos de 1 segundo parecía poca cosa, ¿no? Pero cuando decimos que cada aguja se come 92 segundos, ¿no? Eso suponiendo que la muevas en 1 segundo, ¿no? Sí. Ya vemos... Es minuto y medio por aguja. Anda, si tienes que fabricar 100 agujas... Claro, anda que no hay dinero en ese minuto y medio improductivo. Claro. ¿Vale? Porque los obreros están cobrando el salario, ¿verdad? Pero la aguja no está pasando por la mano del obrero. La aguja está en el aire. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, claro, cuando yo me imagino a nuestro emprendedor,
poniéndose enfermo con el cronómetro en la mano, ¿no? Viendo cómo la aguja levita de la mano de un operario a otro, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? Entonces, claro, el emprendedor estará en todo momento pensando más rápido, más rápido, más rápido, ¿no? Y no puede hacerlo más rápido. Para hacerlo más rápido necesita la máquina. ¿Vale? Jorge, hablando de agujas, es que la semana pasada no pude estar, pero lo he escuchado grabado y también hablabais de las agujas. No sé si hay alguna descripción de este proceso en páginas anteriores que yo pueda... No va. No, pero seguro que en YouTube, seguro que habrá algún friki, algún friki que haya hecho algo parecido. Por la curiosidad que me da esto de tantísimas manos tocando agujas. Sí, el otro día Marí colgó, creo que fue Marí, colgó un vídeo excepcional sobre el trenzado del cáñamo. 5 personas para trenzar el cáñamo. ¿Vale? Luego búscalo en el... Sí, en Telegram. Te va a encantar, son nada, es muy cortito, pero es un espectáculo ver a estos 5 abuelos, son cinco abueletes haciendo una demostración de cómo se trenza el cáñamo, ¿no? Un espectáculo. Y qué bonita sale la cuerda, ¿eh? Y qué bonita sale la cuerda. Ahora, debe costar esa cuerda, vamos. No tiene precio. Eso no tiene precio. Pero el otro día, en la casa de un vecino que junta cosas, me puso en las manos una aguja prehistórica. Y yo me emocioné mucho. Ay. Porque, ¿De piedra? ¿Una aguja de piedra? No, era de hueso probablemente. Oh, qué bonito. De hueso, sí. Qué precioso. Pareció algo maravilloso. Claro. Sí, claro, es otro concepto. Sí. Él me decía, ¿sabe lo que es? Y yo, sí, sé lo que es. Lo estudié los viernes en el seminario en el seminario de Historia Antigua. Muy bien, muy bien. Vos dijiste algo muy inteligente recién. Si en vez de tener 10 pares de zapatos, uno tiene solo 2 y buenos, sería mucho mejor. Y cosidos a mano, si puede ser, por favor. Sí. No vulcanizados, ¿no? Y lo mismo las telas, todo, ¿no? Bueno, en fin. Sí, así es, así es. A mí me parece terrible todo lo que leemos, Jorge. Es espantoso. Sí, se vive mucho más feliz en la ignorancia, ¿no? Sí, uno vive más tranquilo, ¿no? Sí, o encarar la vida de otra manera, no sé. Sí, así sí, es. ¿y cómo puede ser que los detractores del Capital, que no se lo han leído, lo desdeñan con tanto énfasis como si supiesen realmente lo que pone? Porque se pone mucho empeño en criticar al Capital y como si lo hubiesen leído. Se pone tanto empeño como verdad hay. Como verdad, dice. Muchos de ellos sí se lo han leído. Sí. Y por eso van donde van. Sí, esto es como en El nombre de la rosa, cuando el bibliotecario impregnaba de cianuro las páginas, ¿no? Para que el que leyera la comedia de Aristóteles se muriera y se acababa el asunto. Ya les gustaría hacer lo mismo con el Capital, ¿no? Ponernos cianuro en las páginas, ¿no? Capital, ¿no? Con la sociedad. Sí. Adelante, continuemos. A ver, ¿dónde estamos ahora? Estabas leyendo tú, Marí, ¿no? Sí, yo sí. Sí, continúa, por favor. Si tomamos en consideración determinada cantidad de materia prima, por ejemplo, de trapos en la manufactura del papel y de alambre en la de agujas, vemos que recorre una serie temporal de fases de producción en las manos de los diversos obreros parciales hasta adquirir su figura final. Si por el contrario consideramos el taller como un solo mecanismo colectivo, la materia prima se encuentra simultáneamente y de una vez en todas sus fases de producción. Este es un concepto, esta es una manera muy interesante de mostrar Marx el proceso productivo, porque nos dice, según cómo lo enfoquemos, las cosas se ven de manera diferente. Si lo enfocamos desde el punto de vista de los trabajos individuales, parece ser el proceso de fabricación una sucesión de tareas parciales.
Pero si lo enfocamos desde el punto de vista del proceso productivo en su conjunto, la materia prima está en su conjunto en transformación. Yo meto por una punta de la fábrica un montón de camiones de materia prima y esa materia prima se va transformando de forma progresiva hasta conseguir su forma final en el proceso productivo. Esta manera orgánica de interpretar la producción es la manera moderna en la que nosotros lo hacemos hoy en día. ¿Vale? Hoy en día, cuando hacemos una planificación, lo veíamos en los capítulos anteriores con el diagrama de Gantt o el PERT, hoy cuando hacemos una planificación enfocamos el trabajo de forma pedante, podríamos decir holística, bueno, de forma global. ¿Vale? Enfocamos todo el proceso de forma global para optimizar todos los elementos, todos los factores, todos los puntos muertos y conseguir los mayores rendimientos con otra vez Nani, los mayores rendimientos con las menores cantidades de tiempo de trabajo. ¿Vale? Sí, pero este proceso de pasar del principio al final no se hace por la operación del Espíritu Santo. No. Hay una coordinación de mano de obra, hay una coordinación de esfuerzos individuales, pero lo importante, digamos, es que esa coordinación de esfuerzos individuales no son vistos desde este punto de vista entes individuales, sino que forman parte de un organismo. Sí, es decir, que el obrero ya no es una máquina, cada obrero es una pieza de una máquina. Ahí está la cuestión. Es una concepción orgánica del trabajo, ¿vale? En la cual todos los factores de producción son elementos componentes imprescindibles, no necesarios, imprescindibles dentro del proceso de trabajo. Desde el que limpia la nave industrial hasta el que conduce el camión para sacar el producto terminado de la fábrica, ¿vale? Es decir, esa concepción orgánica nos pone ante una pista. Y ahora permitidme un poco de adoctrinamiento, ¿vale? Lo único que hay en esa concepción, lo único que queda a la vista en esta concepción orgánica es la distribución de los tiempos de trabajo. No hay más. Distribución de tiempos de trabajo y asignación de recursos, materias primas, medios indirectos a esos tiempos de trabajo. Y cuando yo enfoco el trabajo desde el punto de vista orgánico, me doy cuenta que lo que hay detrás del valor de las mercancías solo es eso, tiempo de trabajo. Y ahora explícame si todos los átomos de trabajo que hay en ese proceso son igual de imprescindibles y necesarios, ¿por qué cobra diferente el capataz o el gerente, el ingeniero que el limpiador? Porque todos los tiempos de trabajo se han ajustado con precisión para conseguir la absoluta simultaneidad y aprovechamiento de todo el proceso. ¿Vale? En un cuerpo humano no hay nada o no debería haber nada superfluo, nada más que los adornos. ¿Vale? ¿Sí? En un proceso de trabajo tampoco. ¿Vale? Y no creo que en un cuerpo humano digamos que es más importante el riñón que la pierna, ¿no? ¿Verdad que no? ¿Sí? Bien, pues en una fábrica tampoco. En una fábrica todos los elementos enfocados desde el punto de vista orgánico son absolutamente no necesarios, imprescindibles, si está bien ajustada la maquinaria. ¿Vale? Continúa, por favor. El obrero colectivo constituido por la combinación de los obreros detallistas tira del alambre con una parte de sus numerosas manos, armadas de instrumentos, mientras otras lo corta, lo aguza, etc.
De una sucesión temporal, los diversos procesos escalonados pasan a convertirse en una yuxtaposición espacial. De ahí que en el mismo espacio de tiempo se suministre una mayor cantidad de mercancía terminada. Lee, por favor, las notas 35 y 36. 35 y 36. El aislamiento entre las diferentes fases de la manufactura, debido al empleo de trabajo manual, acrecienta inmensamente el costo de producción en lo fundamental. La pérdida obedece a los simples desplazamientos de un proceso a otro. Siguiente 36. La división del trabajo genera, pues, una economía de tiempo al separar el trabajo en sus diferentes ramos, todos los cuales pueden ser ejecutados en el mismo momento. Al efectuarse simultáneamente todos los diferentes procesos que un individuo tendría que haber ejecutado por separado, surge la posibilidad de producir una multitud de alfileres completamente terminados en el mismo tiempo en que podía cortarse o bien aguzarse un solo alfiler. Gracias, Marí. Continúa, Monse, la lectura. Esa simultaneidad, por cierto. Esa simultaneidad, por cierto, deriva de la forma cooperativa general del proceso global, pero la manufactura no solo encuentra preexistentes las condiciones de la cooperación, sino que las crea en parte por vez primera al descomponer la actividad artesanal. Por otra parte, logra esa organización social del proceso de trabajo, pero solo porque engrilla el mismo obrero al mismo detalle. Engrilla. Atención a la palabra. Le mete grilletes. ¿Vale? ¿Sí? Continúa. Como el producto parcial de cada obrero parcial, a la vez, no es más que una fase particular alcanzada en su desarrollo por el mismo producto, un obrero suministra a otro o un grupo de obreros a otro grupo su materia prima. El resultado del trabajo de uno constituye el punto de arranque para el trabajo del otro. Aquí, pues, un obrero ocupa directamente al otro. Se determina por la experiencia el tiempo de trabajo necesario en cada proceso parcial para obtener el efecto útil deseado, y el mecanismo total de la manufactura se funda en el supuesto de que en un tiempo de trabajo dado se alcanzará un resultado dado. Solo en este supuesto pueden seguir su curso ininterrumpida y simultáneamente y justapuestos en el espacio los diversos procesos de trabajo que se complementan entre sí. Es evidente que esta interdependencia directa de los trabajos y por tanto de los obreros obliga a cada individuo a no emplear para su función más que el tiempo necesario, con lo cual se genera una continuidad, uniformidad, regularidad, orden y sobre todo una intensidad en el trabajo radicalmente distinta de las que imperan en la artesanía independiente e incluso en la cooperación simple. Claro, imaginaos si cualquiera de los 92 señores o señoras que están con la aguja de coser atrasa con el ritmo. atrasa o adelanta el ritmo, ¿no? El lío que se puede montar, ¿no? Es decir, no, por eso, acordaos que en el capítulo anterior hablábamos de la importancia de las diferencias individuales y ahora os dais cuenta que las diferencias individuales no deben existir. ¿No? Es al revés. Como haya diferencias individuales, tenemos un lío de narices, ¿no? En el trabajo, ¿vale? Por eso en una cadena de montaje el ritmo lo pone la cadena, no lo pone... Claro, el ritmo lo pone... pone... Por eso la han inventado. Claro, el ritmo lo pone la máquina. El ritmo lo pone la máquina, claro. La máquina no, el que programa la máquina, ¿eh? El que programa la máquina. Cuidado. El que paga al que programa la máquina. Eso es, el que paga al que programa la máquina. Ya veis cómo vamos subiendo en la escala alimenticia. Pero no les importa después por hacer ese trabajo repetitivo. Yo tengo una amiga que de hacer el trabajo en esto de los pollos, eso de los mataderos de pollos,
que cortaba siempre lo mismo, bueno, acabó, y además ya con una enfermedad ya no pudo tener solución. Eso no le importa porque enseguida se marcha y entonces sustituye otra más joven que tiene una vida, unos años. Otros años más de vida hasta desarrollar la... Y se sabe que el enfermedad. problema es ese, Claro. la cadena, la cadena no tiene que parar. Son pollos como si son hamburguesas. Sí, son deformaciones. Primero serán tendinitis, me imagino, inflamaciones de nervio y luego pues atrofias óseas de todo tipo, claro. Le costó lo suyo porque también eso forma parte del proceso, pero bueno, estaba claro el final. Así es, así es. Es como la época de los esclavos, que se calculaba que tenían que durar 7 años. Sí. Sí, claro. Sí. Por ahí va la cosa, ¿no? Ahora, digamos, a los esclavos los tenemos asegurados y entonces, bueno, pues tenemos un sistema médico pues, y un sistema de previsión social que cuando el esclavo se nos avería, pues o lo reparamos o lo prejubilamos, ¿no? Lo descartamos. ¿Vale? Lo descartamos. Sí, así es. Pero recordad que el coste de esa reparación o de esa prejubilación la pagan los otros esclavos. Exacto. ¿Vale? Esto no es que el patrón mantiene los hospitales y el sistema de pensión. Aquí quien paga la reparación del esclavo y quien paga la pensión son los propios trabajadores que están en activo. Sí, sí. ¿Vale? Así que, ojo, con lo del riesgo empresarial. ¿Vale? Siempre que paguen impuestos, ¿no? Sí. Jorge. ¿Cómo? Que siempre que paguen impuestos. ¿Los trabajadores? Sí, claro. Los trabajadores no pueden no pagar impuestos. Van en la nómina. Digo, que solamente lo financian los que trabajan. Ah, claro, claro. Trabajan, ¿no? Claro. Solo los que trabajan, claro. Julián, y encima te dicen que duras mucho, que no te mueres pronto y te están pagando. Sí. Bueno, no, fíjate, Julián, acabas de decir una incorrección. Perdóname, voy a aprovechar ahora para ponerme en el pico de la mesa y hacer alguna aclaración para los niños. Dices, solo lo pagan los que trabajan. No es verdad. El IVA los pagan todos los que consumen, es decir, todos los que están vivos. Tiene razón. Sí. ¿Vale? Y los impuestos indirectos sobre la luz, el gas, el transporte, los pagan todos los que están vivos. ¿Vale? Hay una parte de los impuestos que los pagan solo los trabajadores asalariados, porque trabajadores también trabajan las madres de las familias monoparentales que no pueden desarrollar trabajo asalariado, también trabajan las abuelas cuando ayudan a los nietos en la escuela, ¿no? Aquí trabaja todo el mundo, ¿vale? Otra cosa es que cobren, ¿no? por el trabajo que realizan, pero aquí trabaja todo el mundo. Lo único que estamos discutiendo es a quién le pagamos un salario o a quién no le pagamos el salario. Pero los impuestos los pagamos todos. Fíjate una cosa. Una empresa del IBEX 35 está pagando no más del 5% de sus beneficios en impuestos. Un autónomo paga del orden, o una empresa pequeña, del orden del 20% de sus impuestos. Cualquier consumidor paga el 21% de IVA. Es decir, solo por respirar. Respiro, necesito un cartón de leche, 21%. Y la empresa, si es una gran multinacional, probablemente no paga nada. Y si es una porque multinacional, tienen la sede en un paraíso fiscal, que es donde tienen el beneficio, y lo de aquí es la distribuidora que vende al mismo precio que se lo ponen. Claro, pues fijaos cómo ha calado la sinvergüencería, el mantra neoliberal, cómo ha calado que Julián ha dicho esto de que solo los que trabajan pagan impuestos, y ha parecido, y nos lo hemos oído, y ha parecido hasta sensato, ¿no? Sí. No, ¿qué va? ¿Cómo que solo pagan impuestos los que trabajan? De ninguna manera. Los que consumen. Claro, los que consumen, que somos todos los que tenemos la suerte de respirar.
¿no? Sí. No hace falta ningún otro mérito para consumir, ¿no? Si tú respiras, consumes, ¿vale? Y pagas el 21%. Sí, adelante, Vicente. Como has hablado del trabajo no asalariado, en términos marxianos, ¿cómo se podría considerar el tiempo que restas a tu ocio, que resta la gente a su ocio, los que se dedican al activismo medioambiental, al activismo vecinal, al activismo, digamos, fuera de claves políticas, pero sí con influencia política? Es actividad política, ¿no? Sí, sí, estoy excluyendo a los afiliados a partidos, es decir, la gente que se asocia... No, bueno, pero la política no es solamente la política partidaria. Está claro, estamos hablando que tiene influencia política, pero no son directamente actividades políticas. Tú cuando haces actividad sindical... Pero en términos marxianos, ese tiempo que dedicas, igual que estamos hablando de que las cuidadoras y los cuidadores, pero mayormente las cuidadoras, trabajan aunque no bajo un salario, no con un salario, ¿este tiempo tiene alguna equiparación? En términos... A ver, vamos a ver. En el discurso marxiano. Vamos a ver. Marx, yo creo que Marx, o en la teoría del socialismo, nos diría que las actividades humanas deben ser socialmente necesarias. ¿Vale? Y cuando decimos socialmente necesarias, es que no son necesarias para ti, sino que son necesarias para la comunidad. Cuando tú desarrollas una tarea, cuando tú generas valores de uso intelectuales, materiales, que son necesarios socialmente, podríamos decir que estás desarrollando... No me gusta la palabra trabajo, ¿vale? Porque es una palabra muy contaminada. Estás realizando una tarea necesaria. La pregunta es, ¿cómo repartimos la riqueza generada socialmente? Porque la suma de todos esos trabajos necesarios genera una masa de riqueza. Hemos potabilizado el agua, hemos extraído mineral de las minas, hemos limpiado las calles, hemos enseñado a los niños, los hemos curado, hemos atendido a los ancianos. A lo mejor es socialmente necesario leer la Biblia, no lo sé, ¿vale? Es decir, o leer a Marx, ¿vale? Eso sí que es socialmente necesario. Claro, digamos, la pregunta que tú has hecho creo que debe hacerse desde otra perspectiva, ¿vale? ¿Cómo se reparte la riqueza en la sociedad contemporánea? ¿Vale? Porque los trabajos, si son socialmente necesarios, hay que hacerlos, estén remunerados o no estén remunerados. La remuneración es la manera en la que en las sociedades mercantiles se reparte la riqueza. Pero eso no tiene por qué ser así. En una sociedad de nambicuaras, por ejemplo, en el Mato Grosso, o en una sociedad Kun en el Kalahari, la riqueza se reparte sin mediar una remuneración. Todo el mundo aporta su trabajo al común y del común todo el mundo se sirve. Pues el salario se aporta según las posibilidades y se recibe según las necesidades. Ahí está. Es decir, la remuneración es la manera peculiar en la que se reparte la riqueza en una sociedad mercantil. La remuneración para los trabajadores y los beneficios, entre comillas, para el empresario. Pero date cuenta que ambos son dos criterios muy injustos de reparto de la riqueza. El empresario se apropia del trabajo de otros y los trabajadores que reciben remuneración
son unos privilegiados en relación a otro montón de gente que hace trabajos muy necesarios, como por ejemplo las mujeres, que en las, Y que no sociedades, cobran nada. que en las sociedades patriarcales no están remuneradas. ¿Y de qué vivirían los asalariados si no fuera por ese ejército silencioso y oscuro de mujeres de sociedades patriarcales que les dan de comer y atienden a los hijos y reproducen la fuerza de trabajo? Y oculto, Jorge. Y oculto, o sea, claro. Es que fijaos que es muy interesante lo que ha planteado Vicente, porque esta es otra perversión de la ideología dominante. Igual que antes Julián casi nos cuela lo de que solamente pagan impuestos los que trabajan, ¿no? Ahora Vicente casi nos cuela... En el sentido técnico también es verdad, ¿eh? Claro, claro, sí, pero fíjate que ahora Vicente nos, casi nos cuela, ¿no? Porque nos pilla desprevenidos, ¿no? Con el pie cambiado, que cómo se remunera esos otros trabajos o si hay que remunerar. El trabajo militante. Claro, Marx nos diría, perdón, hay que pegarle una patada al tablero y empezar de nuevo, ¿vale? Sí, esto así no puede ser. Así planteado estamos perdidos. Sí. Los trabajos socialmente necesarios deben dar acceso al fondo de recursos socialmente producido. Y el criterio de reparto de ese fondo social producido colectivamente, el criterio de reparto lo tenemos que discutir democráticamente. Que a lo mejor llegamos a la conclusión de que lo de repartirlo por medio de una remuneración está muy bien, pero entonces tenemos que preguntarnos, oye, ¿y quién paga a la abuela cuando va a recoger al nieto a la escuela? ¿O quién paga a la madre gestante? O peor, ¿quién paga a la mujer que renunció a su carrera profesional para criar sus hijos? Para criar a los niños. ¿O es que entonces lo que vamos a hacer es socializar la crianza como hacían en Esparta? A lo mejor hay que hacerlo así. ¿Me entiendes? Decir, oye, mira, pues vamos a socializar los cuidados y la crianza y que cada persona pueda producir de forma igualitaria y aportar al fondo común de forma igualitaria, pero las cargas sociales de la reproducción también las repartimos equitativamente. Y entonces viene una pregunta añadida. Oye, porque lo de ser profesor de filosofía es muy guay, ¿eh? ¿Vale? Y cuando hay que limpiar las letrinas, a lo mejor hay que hacer, a lo mejor, además de repartir el trabajo, además hay que hacerlo rotativo, ¿eh? O es que siempre los mismos van a cuidar a los niños y limpiar culos y siempre los mismos van a limpiar letrinas. Me suena mucho a clasificación y estratificación social, ¿sabes? Entonces ya vemos, digamos, que el problema no es tanto la remuneración, sino el criterio de reparto de trabajo y el criterio de reparto de la riqueza productiva colectivamente. En nuestra sociedad, eso se hace por medio de los salarios y de los beneficios empresariales. Pues bien, seguramente es una de las cosas que hay que dinamitar. Yo no, me habré expresado mal, pero no buscaba establecer una relación de si era necesario no remunerar este tipo, sino si tenía, y me lo has clavado en ese sentido porque me lo has aclarado meridianamente, si tenía alguna consideración como trabajo, aunque no fuera remunerado, hacia la sociedad, no sé, hacia la necesidad de estos tipos de trabajo, y bueno, yo creo que lo has clavado diciendo que es una tarea socialmente necesaria y que genera riqueza. Igual que generan riqueza esos trabajos ocultos que habéis comentado, este tiempo de ocio que se utiliza para estos trabajos socialmente necesarios también crean riqueza. Aunque evidentemente no se cuantifica. Sin remuneración, en ningún caso estaba buscando ese tipo de... Claro. Muy bien. Bueno, pues ya veis que Carlitos nos da pie a afinar en muchas cosas, ¿no? Y hacéis muy bien en plantear estas preguntas, porque sin estas preguntas este libro no tendría sentido. Si este libro no nos sirve para cuestionarnos
nuestro presente y las dudas y las contradicciones en las que vivimos, entonces simplemente lo estamos leyendo y repitiendo como loros y no vamos a ningún lado, ¿no? Si tiene valor este trabajo que estamos haciendo, este camino, es precisamente por estas preguntas. Así que, por favor, no dejéis de hacerlas, ¿vale? Muchas gracias, Vicente, y muchas gracias, Julián, y Nani también, que tú también aportaste la tuya en su momento, ¿vale? Muy bien. ¿Quién estaba leyendo, compañeras? Yo. ¿Por dónde ibas? Es que te enredas a hablar, Monse, y... Sí, me pierdo. En la producción de mercancías en general, el hecho de que sea una mercancía, el hecho de que en una mercancía no se emplee más tiempo de trabajo que el socialmente necesario para su fabricación, no presenta como norma exterior impuesta por la competencia y se presenta así porque, expresándolo de un modo superficial, todo productor individual se ve obligado a vender la mercancía a su precio de mercado. Vale. ¿Por qué razón, nos dice Marc, por qué razón en la producción de mercancía todo el mundo debe emplear nada más que el tiempo socialmente necesario? Y porque si emplea más, su coste de producción es mayor que el precio de venta y no puede venderla. ¿Vale? Continúa. En la manufactura, por el contrario, el suministro de una cantidad dada de productos en un espacio dado de tiempo se convierte en ley técnica del proceso de producción mismo. Operaciones diferentes requieren lapsos desiguales para su ejecución y en los mismos espacios de tiempo, por ende, suministran cantidades desiguales de productos parciales. Por eso, si el mismo obrero debe efectuar siempre, día tras día, solo la misma operación, tendrán entonces que emplearse diversas cantidades proporcionales de obreros para las distintas operaciones. Por ejemplo, 4 fundidores y 2 desmoldeadores por cada pulimentador de una manufactura de tipos de imprimir, en la cual el fundidor funde 2.000 tipos por hora. El desmoldeador desmoldea 4.000 y el pulimentador pule 8.000. Recordemos, Monse, cuando os expliqué los diagramas de Gantt y los PER, ¿no? Cómo esos diagramas no solamente nos servían para planificar la actividad, sino para hacer la previsión de los consumos de materia prima y de las cantidades de mano de obra que íbamos a necesitar. Y ese diagrama nos permitía saber en cada momento cuántos operarios de cada oficio necesitábamos para poder mantener el ritmo y poder cumplir con los objetivos que nos habíamos planteado, ¿vale? Efectivamente, no todos los oficios requieren las mismas cantidades de mano de obra en los mismos lapsos de tiempo, ¿vale? Y eso debe ser planificado, igual que las materias primas. Adelante, Monse. Perdón, y que no salga ningún calicasa, como tú comentabas. Y que no salga ningún calicasa. Pero no es importante ya el calicasa, y hemos visto que necesitamos la mediocridad más bien. Necesitamos la mediocridad, esa áurea mediocritas que diría Aristóteles, ¿no? Es decir, necesitamos la media, ¿no? Adelante. Reaparece aquí el principio de la cooperación en su forma más simple. Ocupación simultánea de muchos obreros que hacen algo similar, pero ahora con expresión de un texto orgánico, de un nexo orgánico. La división manufacturera del trabajo, pues, no solo simplifica y multiplica los órganos cuantitativamente diferentes del obrero colectivo social, sino que además genera una porción matemáticamente fija para el volumen cuantitativo de esos órganos. Vale decir, para el número relativo de obreros o la magnitud relativa de los grupos de obreros en cada función especial. Desarrolla a la par de la subdivisión cualitativa la regla y proporcionalidad cuantitativas del proceso social de trabajo. Bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí. Sí. Yo también. Después de Semana Santa, que le habréis pegado un repaso. No lo dudes. Retomamos la lectura. Bueno, creo que el capítulo es potente, me imagino que os está atrapando. Y esto no ha hecho más que empezar, compañeras. Que soy longeva, y tengo que dar muchos cursos.
Gracias, mira, hasta el perro de Paco está contento. Bueno, compañeras, nos vemos en 15 días. Vale. Bona nit. Venga, hasta luego. Adiós. Buenas Bona noches. nit. Adéu. Adéu a tots. Adéu. Adéu.